Yo soy Beca Salas y hoy me acompañan Alberto Calvo, Valentín García. Y ahora están presenciando un episodio muy especial porque es el programa 0 de nuestra serie de capítulos rumbo a Infinity War. Así que lo que vamos a hacer es revisar las 18 películas que conforman el universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar cuáles fueron las películas que pasaron antes de que todo comenzara. Bueno, las películas de superhéroes sí tienen ya bastantes décadas, no nos vamos a remontar a los 50, 60, 70. Queremos hablar básicamente de los 10, 15 años previos a Iron Man. Podemos hablar de la debacle del género de superhéroes justamente con las películas de Batman, que fueron Batman Eternamente y Batman y Robin en 95 y 97 respectivamente. Esas películas que venían de tener un éxito enorme a finales de los 80 y que de plano se fueron cayendo, dejando así de lado cualquier oportunidad de tener películas de superhéroes. Esto cambió cuando algunos estudios decidieron darle oportunidad a algunas franquicias menos conocidas, personajes con no la misma expresión médica que había tenido Batman, como es el caso de Blade, una película producida por New Line Cinema, o el caso de los X-Men, que cayeron en manos de 20th Century Fox. Esto dio pie a una nueva generación de películas que poco a poco fueron evolucionando hasta llegar a donde nos encontramos ahora, con 18 películas de un universo compartido. Así es, todo cambió en 1999. La película de Blade fue un parteaguas que llegó para cambiar el panorama de las películas comiqueras y abrió paso justamente a lo que mencionaba Alberto, a los Hombres X en Fox y eventualmente al Hombre Araña en Sony, que era un proyecto que tenía más de 10 años en espera. Afortunadamente llegó cuando la tecnología ya permitía ver un Hombre Araña en todo su esplendor. Y creo que esta fue una primera época de oro para el cine de superhéroes. Principalmente porque te estaban presentando a otros personajes que no necesariamente eran de muy alto perfil, al menos en la sociedad mainstream o en la gente general, ya que antes, muchísimo antes, las películas habían sido dominadas por Batman y por Superman. Y tener a Blade o tener a Spider-Man era bastante extraño. Además, X-Men te presenta una gama de personajes que no necesariamente eran muy conocidos para el público general. Además, todo esto se dio en el momento correcto porque coincidió con que una nueva generación de autores, tanto escritores como directores de cine, habían crecido leyendo cómics de superhéroes. Así es de que estaban preocupados por darle al público una versión digna de hacer honor a estos héroes. Un ejemplo de estos es el mismo caso de Sam Raimi, quien con su versión de Spider-Man lo que hizo fue retomar muchas de las características más queridas por los fans de este personaje para llevarlo a la pantalla como este nerd que de repente se encuentra con superpoderes y siempre trata de hacer lo correcto. Todas estas películas que se dieron justamente a inicios del siglo eran sorprendentes por los personajes que tomaban. Pudimos ver películas de Daredevil, de Elektra, incluso un bodrio por ahí de Gatúbela, que mató muchas de las esperanzas de las películas de superhéroes de DC por años. Sin embargo, del lado Marvelita se estaban haciendo las cosas bien, aunque no era Marvel Studios quien estaba detrás del ente. Tuvimos incluso películas como Fantastic Four o Ghost Rider, que si bien no eran de lo mejor que había, sí estaban manteniendo el espíritu de los personajes o simplemente expandían todo este universo superheroico. Y esto el gran cambio que tuvo fue que finalmente pudimos tener películas bien contadas, a diferencia de que durante años se hablaba de que era imposible que tuvieras una película basada en superhéroes que fuera una buena película, tal y como le pasa ahora a los videojuegos. A mí la verdad me parece muy curioso que se hable de un ascenso de películas de superhéroes porque duró muy poco si lo tomamos en perspectiva, ya que Spider-Man y X-Men fueron películas que marcaron no nada más el cine de superhéroes, sino a toda una generación que va al cine. Hay gente que ya creció con los universos cinematográficos, con el desarrollo de estos personajes en el cine, y sin embargo, estas películas se dieron a principios de los 2000 y después, muy poco después, fueron yéndose estancando, ¿no es así? Sí, de hecho, por ahí en 2003, justamente con Daredevil y su spin-off de Elektra, que fue un par de años después, o Gatúbela, como hace rato lo mencionamos, es cuando empieza un poquito a estancarse este tipo de películas.
La verdad es que las que marcaron una pauta y sorprendieron fueron particularmente en 2000 de Bryan Singer X-Men y X-Men 2, y El Hombre Araña también, las primeras dos de Sam Raimi, que fueron joyas cinematográficas como tal. Sin embargo, las otras compañías, o la misma Fox, la misma Sony, que quisieron explotar todo esto, no lo hicieron bien. Tenemos el ejemplo de Hulk de Ang Lee de Universal, que no entendieron lo que se estaba tratando de hacer, que era respetar a los directores. Sí, básicamente cuando se da el problema con estas películas que empiezan a perder calidad es cuando los estudios deciden tomar el control de las franquicias, como decían los directores, no, tú no sabes cómo haces una película. Esto coincide con una época en la que el sistema de estrellas del que se va mantenido Hollywood empieza a decaer. El caso de Gatúbela, que ya mencionó un par de ocasiones, es un ejemplo de esto. Halle Berry era una estrella en ascenso y se les ocurrió que la querían para una película. Entonces, en lugar de hacer una adaptación de Catwoman como tal, ajustaron un personaje que encajara con el actor que querían para el papel. Esto fue un problema generalizado en el caso de Spider-Man. Spider-Man 3, el gran problema que tiene es que el estudio empezó a interferir porque en lugar de dejar que Sam Raimi completara la trilogía que él tenía planeada, le impusieron el uso de Venom en la película, lo cual provocó algunos problemas narrativos y de tener una cantidad absurda de personajes que no eran historias compatibles para contarse en la misma película. En el caso de los X-Men es todavía más marcado. Se empiezan a dar intervenciones de parte del estudio que impiden que Matthew Vaughn lleve a puerto el proyecto que él tenía para la versión original de X-Men 3. El estudio decide deshacerse de él y trae a Brett Ratner, un director completamente a modo para hacer lo que le gusta al estudio, y hace la completamente olvidable X-Men 3, que para fines prácticos casi mató a la franquicia. Esto deriva después en el spin-off de X-Men Origins Wolverine, que no conformes con tener la intervención del estudio, que no dejaba que la historia se trabajaba, coincide con la huelga de escritores en Hollywood, que termina con un producto de muy mala calidad. Esto provocó un bache de producciones que parecía hacer pensar que habían sido chispazos efímeros de calidad lo que habíamos visto en el cine de superhéroes. Lo cierto es que parece que los estudios, a pesar de que ya tenían la tecnología para llevar estos personajes a la pantalla grande y que se vieran bien, todavía no entendían bien cómo manejar a sus personajes en general. Es por eso que no estaban pensando en un largo plazo, no estaban pensando en darle un desarrollo, no estaban pensando en hacer películas más serias, sino hasta mucho después, yo diría, con Christopher Nolan y su Batman, que ahí ya entendieron justamente que no nada más pueden aprovechar el CGI o los efectos especiales, sino que pueden hacer una película más centrada y más seria, explotando otras facetas de los personajes. Ahorita es muy fácil hablar de todo esto y decir, pasó en esta película, luego pasó en esta. La verdad es que el periodo de tiempo fue muy corto, fueron 9 años a partir de X-Men en 2000 a X-Men Origins en 2009, y en todo este lapso tuvimos lo que mencionaba Rebeca de Christopher Nolan, fue en 2005 con Batman Begins. Pero los descalabros grandes como X-Men 3 que mencionó Alberto fue en 2006, vino Superman Returns, que fue otro de los fracasos de taquilla muy fuertes. En 2006 con Superman Regresa, que también era una película que le habían encargado a Bryan Singer, que incluso se salió del proyecto de los Hombres X para agarrar al Hombre de Acero, pero fue una película que hicieron muy a la nostalgia sin entender el momento que se estaba viviendo, y se desperdició completamente. Por eso después de se aferró solamente a Batman, que le había pegado muy bien el Batman Begins de Christopher Nolan. En 2008 lanza The Dark Knight, que es considerada una de las películas con mayor aceptación en el público. Nolan cerró muy bien su trilogía hasta 2012. Sin embargo, Warner de plano ya estaba muy retrasado en todo lo que estaba sucediendo. Se durmió a sus laureles. Tristemente, porque en ese lapso justamente fue cuando Marvel Studios decidió que era hora de entrarle al quite con los personajes que tenía a la mano. Y aquí un caso, mencionabas lo de Superman, es un caso de múltiples problemas que se combinan para que una película no logre el éxito deseado. Primero, Warner traía arrastrando una producción multimillonaria en la que habían tirado mucho dinero en el proyecto de Tim Burton que nunca se realizó, Superman Lives. Estos se fueron asumidos como costos de producción de Superman Returns,
Bryan Singer venía de pelearse con Fox a raíz de que decidió hacer esta película antes de hacer X-Men 3, que fue lo que terminó por provocar todos los problemas en la franquicia de mutantes y que derivó incluso en que mataran fuera de cuadro al personaje de Cyclops en aquella saga. Así es de que entre más le damos vuelta nos damos cuenta de que todos los problemas que había eran justamente por interferencia del estudio, cuando no tenía una idea clara de lo que quería hacer con los personajes. Justamente, uno de los personajes que se iban peloteando varias distribuidoras era Iron Man, ya que el proyecto empezó 10 años antes, a finales de los 90, con Universal, y luego fue peloteándose a New Line Cinema. El caso es que nunca podían amarrar bien el proyecto. No fue hasta que Marvel se consolidó como una empresa, Marvel Studios, que decidió recuperar a Iron Man y hacerle una película. Sin embargo, como estaba apenas resurgiendo y como era un personaje que no conocía muy bien la gente en general, dijeron, vamos a hacer algo nuevo, vamos a darle un poco de libertad a Jon Favreau y que cree algo diferente a lo que ya se estaba haciendo en las películas de superhéroes. Hay que tener en cuenta que cuando inicia Marvel Studios en 2008, bueno, unos años antes porque no lo hicieron así de la nada la película, pero cuando Kevin Feige y Marvel Studios toman este proyecto, era una empresa pequeña. Ellos tal vez sí soñaban con llegar a lo que están ahorita, sin embargo, eran sueños guajiros. Ellos por lo pronto lo que querían era tomar a sus personajes, que en ese momento eran los Vengadores, que además eran personajes que venían de 10, 15 años de no ser las estrellas de los cómics en Marvel. Era un lugar que los Hombres X se habían quitado desde los 90. Entonces eran personajes poco conocidos para el público general, y fue una apuesta muy arriesgada tenerlos en el cine. Sin embargo, jugaron con las cartas que tenían, no tenían más, y se aventuraron con Iron Man, con Thor, con Capitán América, y en menor medida con Hulk, porque tienen ahí su chiste por ahí con Universal. Y aquí cabe apuntar que aunque se da de una forma similar a lo que había sido un problema para otros estudios, que era interferir con el trabajo de los realizadores, en Marvel Studios lo hacen de una forma distinta. Ellos plantean los lineamientos de cómo se van a manejar sus personajes, pero lo hacen dando la suficiente libertad creativa a guionistas y directores para plasmar su propia voz dentro de cada una de estas historias. Y eso es lo que termina por definir el rumbo de lo que iba a ser Marvel Studios durante la siguiente década. Pero bueno, esto fue todo por hoy. ¿A ustedes qué películas pre-MCU les laten más? ¿Cuáles no? Díganos en los comentarios, y recuerden que vamos a estar reseñando una película por semana de todo el universo cinematográfico de Marvel. Va a haber muchísimos cobachos involucrados, va a haber muchísimas voces, y esto va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. La verdad es que se va a poner bastante sabroso. Allá ustedes sí se lo pierden.